Bueno, muy bien. Vamos a tratar de hacer este juego en Python, el TaTeTi. También creo que lo llaman Tic-Tac-Toe, 3 en fila o 3 en hilo. Bien. Vamos a empezar a analizar lo que vamos a necesitar para este juego. Bueno, todo el inicio de este juego empieza dibujando el tablero en un papel, ¿no? Así que nosotros lo vamos a dibujar virtualmente. Vamos a poner tablero y vamos a hacer un estilo lista, en el que le vamos a poner, yo voy a usar guiones para representar cada huequito donde va a ir una X o una O. Bien. Y por ejemplo yo capaz que digo, bueno, lo voy a imprimir, a ver cómo sale, cómo se está viendo. Imprimo y veo esto. ¿Por qué se ve así? Bien. Porque en realidad le tenemos que dar un poco de, por así decirlo, formato. Un formato implícito para que se vea como nuestro conocido tablero de 3×3. Vamos a llamarlo como una función. Ver tablero. Y le vamos a decir a esta función que yo quiero mostrar. Primero vamos a hacer un espacio como para ir prolijando y que quede bien. Vamos a poner un barra n, que es un salto de línea al inicio y uno al final. Y después le vamos a decir, imprimime el primer guión de mi lista, que ustedes se acuerdan que para acceder a los elementos de una lista usábamos los corchetes y el primero era el 0. Y vamos a intentar poner, o sea, un guión, una barra, un guión, una barra, un guión, para formar el primer tridente, por así decirlo. Entonces ahora le vamos a concatenar. Yo pongo esta barra, se puede poner cualquier separador que ustedes tengan ganas de utilizar. Y después le vamos a decir ahora. Poneme el 1. Y el 2. Bien. Ahí tendríamos la primera fila de 3. Lo mismo lo vamos a hacer para el 3, 4 y 5. Y también para el 6, 7 y 8. Bien, ahora sí, vamos a intentar verlo, pero para eso ahora tenemos que poner acá, ver tablero. Bien, ahí tiene más color y ahora se entiende un poco que se refiere a un tablero de TaTeTi. Bueno, al menos nosotros lo entendemos ahora. Bien, si quisiera también, como para que le sea visible, nosotros al usuario le vamos a mostrar esto, pero para que él sepa cómo elige, por ejemplo, S. Bueno, vamos a asignarle un número y vamos a ponerle como una referencia para que tenga. Para eso le vamos a concatenar. Vamos a dejar un poco de espacio y vamos a ponerle que él tiene que tocar el 1, el 2 o el 3, dependiendo el espacio que quiera elegir en esa fila. En el de abajo le vamos a poner que le toca el 4, el 5 o el 6. Y esto va a ser el 7, el 8 y el 9. Perfecto. ¿Lo vemos? Y vemos. Este va a ser el tablero donde el usuario va a ir completando sus dibujitos, ya sea X o Y, depende del jugador que sea. Y para que él sepa, si quiere el 1, tiene que tocar el 1. Si quiere el del centro, tiene que tocar el 5 y así. Le estamos pasando como una referencia para que sepa qué botón, qué número tiene que ingresar, dependiendo la posición de juego que quiera hacer. Bien, ya tenemos el tablero. Y ahora vamos a pensar, nosotros con lo primero que arrancamos cuando jugamos es dibujando el tablero y después ya arranca a jugar un jugador. Así que vamos a hacernos una función que sea jugar.
Y en este caso vamos a quitar del primer tablero y vamos a ponérselo acá como primer paso de jugar. Bueno, como primer paso, mostrar el tablero. Si queremos le podemos poner un mensajito como de que empieza. Empieza el juego. Y después mostrar el tablero. Vamos a separar un poco y vamos a ir pensando. Bueno, después de mostrar el tablero, ya van a tener que empezar a jugar los jugadores. Empiezan a jugar. Jugador 1. Acá no queda otra que ir desmembrando un poco este código en módulos. Ir pensándolo de una forma modular ayuda mucho porque entonces uno se va separando. Bueno, toda esta acción la puedo agrupar en esta función, toda esta acción la agrupo en esta otra. Entonces por ahí lo bueno es ir poniéndole así. Comentarios y ya eso lo hago un módulo. Por ejemplo, que yo acá le diga que tenga una función que se llame jugada, ¿no? Porque alguien va a tener que jugar. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar yo que va a ir un jugador, después el otro, después el otro? Y así, jugador 1, jugador 2, jugador 1, jugador 2. Este fue el primer análisis que yo hice. Ustedes si analizan el juego, ¿cuánto es el máximo de jugadas que puede tener el Tatetí? Si yo empiezo como el X, tiene 1. Después voy al O, tiene 1. Porque obviamente si uno en 3 jugadas lo ganó, pero uno sabe queremos saber cuánto es el máximo de jugada que puede tener cada jugador. Entonces, si yo sé que el primer jugador va a tener un máximo de 5 jugadas y el segundo jugador un máximo de 4, en cuyo caso en el medio alguno ya ganó y terminó el juego. Así que yo podría plantearme que todo esto sean 2 for anidados. Vamos a ponerlo acá y después vemos dónde entra la jugada. Uno podría hacer un for que va desde I, que va a ser 0, en un rango de 4. Entonces, si voy de 0 a 4, va a tener 5 chances ese for. 5 entradas, máximo, porque después sale, termina. Y después puedo ponerle otro for en el medio que tenga un rango de 3. Entonces, como va de 0 a 3, va a tener 4 corridas. Este va a ser el segundo jugador. El segundo jugador dijimos que como máximo puede anotar 4 veces. Bien. Si entramos en el primer for, lo primero que le tengo que decir, por ejemplo, es turno del jugador 1. Y por ejemplo ya le asignamos que va a jugar con las X. Le avisamos por mensaje que él va a hacer las X. Jugador 1, X. Nos podemos crear una variable que tenga ese valor. Porque yo esa X en algún lado la voy a tener que anotar. Entonces yo ya sé que cuando entra en el for del jugador 1, ese valor va a ser X. Y esto mismo lo copio y lo pego en el segundo for, porque cuando entra en este for va a ser el turno del jugador 2 y él va a anotar con una O. Entonces mi valor va a pasar a O. Bien. Ahora, yo ya le dije al jugador 1 que le toca jugar y que su valor es X. Entonces, ¿ahora qué le tengo que dar? Ahora le tengo que dar la chance de jugar. Esta función que habíamos escrito ahí, que sabíamos que las íbamos a utilizar, tendría que ir ahora. Bueno. Listo. Jugador 1 te toca hacer la jugada. A esta función le vamos a pasar el parámetro valor. Porque este jugador en jugada, ¿qué va a hacer? Me va a elegir una posición en la que va a anotar. Yo necesito saber en esa función qué tengo que anotar. Entonces yo ya sé que en esta función voy a necesitar saber si es el jugador X o el jugador Y. Y lo mismo va a pasar acá. Cuando yo al segundo jugador le ponga valor 0 y le diga es tu turno, le voy a dar jugada y también le voy a pasar valor. Pero en este caso valor va a tener O. Entonces lo que a mí me queda por el momento es definir esa función. Voy a definir jugada que va a recibir como parámetro un valor. Bueno, yo acá lo que le tengo que hacer al usuario es pedirle que elija una posición en la que quiera anotar. Bueno, a ver. Lo vamos a pasar a int porque recuerden que un input venía como cadena. Le vamos a elegir. Elegí una posición del 1 al 9. Y como nosotros, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero nosotros cuando hablamos del tablero contábamos del 0 al 8, cuando lo tomamos como lista. Nosotros sabemos que le estamos mostrando a él del 1 al 9. Pero cuando nosotros
lo tomamos a esto como valor para pasarlo en la lista, lo necesitamos con un número menos porque recuerden que el conteo en la lista empieza de 0 y va de 0 a 8. Entonces a posición, después nosotros le vamos a restar 1. Bien, ya le pedimos el número y sabemos que es menos 1. Ahora, podría ser que esta persona me eligió una posición que ya está ocupada. Por ahí se tecleó mal. Entonces, nos vamos a fijar en el tablero si esa posición ya está ocupada. Y le paso el dato que recién calculé de posición, porque recuerden que en mi lista en Python es un número menos al número que él me dice. Bueno, le pregunto, con el condicional if, esa lista, nosotros dijimos que una vez que la persona jugó, ya se le dibujó sobre esa posición la X o la O. Entonces, si todavía no está ocupada, debería tener un guión. Si esa posición es igual a un guión, quiere decir que está libre. Entonces, por ejemplo, vamos a poner anoto true. Y anoto lo vamos a tomar como una variable booleana que al inicio, cuando entré en la función esta, estaba en false. ¿Por qué? ¿Qué me di cuenta ahora? Fíjense, si la posición tiene una línea, es que está vacía y está bien. Anoto, la pongo en true, ¿por qué? Porque voy a poder hacer el insert que ahora más abajo vamos a hacer. Nosotros, listo, la posición está vacía, entonces a tablero, en esa posición, ponele el valor que yo había recibido por parámetro, que era una X o una O, dependiendo del jugador que estaba jugando en ese turno. Pero ahora, ¿qué pasa si el tablero acá no era un guión? Quiere decir que esa posición ya estaba ocupada. Entonces yo acá tengo que salir por el else y decirle esa posición ya está ocupada. Ahora que necesito que me ingrese de nuevo otro número. Si él le erró y me eligió una posición ya ocupada, yo necesito que esto vuelva a ejecutar. Por eso creé la función esta y la usé como un booleano. Porque acá nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir, vamos a poner un bucle. Un bucle while que siga entrando mientras anoto es false. Cuando yo recién entro en la función, declaro anoto en falso. O sea, en el while va a entrar la primera vez. Cuando recién le toca el turno al jugador. Entonces le pido un número, le resto 1 por lo que dijimos de la lista, y me fijo si está ocupada. Si está libre, anoto pasa true. Entonces, cuando vuelve a ejecutar el while, anoto no es igual a falso y sale. Y ahí sí viene y graba lo que el turno del jugador que está en ese momento lo graba en el tablero en esa posición. Y mostramos el tablero. Pero si cuando yo entré el tablero estaba ocupado, viene por el else, le dice esa posición ya está ocupada y vuelve a ejecutar el while. Como el anoto sigue en false, va a volver a entrar y le va a volver a pedir una posición. Y esto se va a ejecutar todas las veces que sea necesario hasta que el jugador me elija una posición vacía. Bien, ahí ya tenemos definido la función jugada. Y ahora lo último, una vez que sí grabamos la X o la O, de acuerdo a la posición que eligió ese jugador, le vamos a mostrar el tablero para que vea cómo quedó. Y de paso, ahora le toca el turno al otro jugador. Bueno, volvemos a la función principal. Por ejemplo, estábamos en el jugador 1, hizo su jugada y anotó. Ahora, está bien, al ser la primera jugada es lógico que tiene que jugar el otro y así por lo menos 3 veces el jugador 1. Pero yo igualmente tengo que poner acá un control porque ¿qué pasa cuando termine de jugar el jugador 1 y ganó? Yo ya acá tengo que detectar si el jugador 1 ganó. Porque si ganó, corto el juego y digo, ganador jugador 1. Entonces, nosotros acá vamos a correr esto para adentro con un tab. Acá vamos a agregar una función, por ejemplo, hubo ganador. Esta función lo que nos va a analizar es si ya en este momento alguien hizo 3 al hilo. Y esa función ahora hay que definirla. Bien, definimos la función.
hubo ganador. Ahora, ¿yo qué voy a necesitar en esta función? Hay tres formas de ganar el tatetí. Horizontal, vertical o diagonal. Entonces vamos a hacer esos tres controles. El control por línea, el control vertical y el control diagonal. Y en este caso vamos a utilizar una variable global, ya que en el caso de que hubo ganador, vamos a pasar el valor a esa variable. Para eso vamos a poner global ganador. Y arriba de todo la vamos a definir como ganador. En un inicio va a estar en none, que es vacío, como nulo. Bien. Acá con esto simplemente decimos que dentro de esta función la voy a utilizar, entonces la llamo. Con esta instrucción llamo esa variable para que dentro de esta función la reconozca. Bien, ahora ya esta función se abrió en tres funciones. Tenemos que pasar a crear estas tres funciones. Bien, def control línea. En esta también vamos a necesitar esa variable porque ya en esta vamos a saber si es que hubo un ganador, cuál sería. Y ahora empezamos a analizar. ¿Cómo sería el control en línea? En línea sería horizontal, o sea que sería, por ejemplo, la posición 0, 1 y 2 que sean iguales, tanto que sean las 3X o las 3O. Lo mismo para 3, 4 y 5 y 6, 7, 8, con nuestros valores de la posición de la lista. Entonces, para eso vamos a hacer un if, viendo cada una de estas combinaciones. Le vamos a preguntar que la posición 0 sea igual a la 1 e igual a la 2. Y todo esto porque recién empezando el juego van a ser iguales pero con un guión. Nosotros eso no necesitamos porque eso implica que no hay un ganador todavía. Entonces tiene que ser distinto a un guión. Para que se nos dé el caso de que sean las 3X o las 3O. Si ese es el caso, a ganador, pásale el valor de le podría poner cualquiera de esos tres números porque los tres van a ser iguales. Pongo el 0 por elegir uno, pero podría ponerle 1 o 2. Y ahora con un elif vamos a preguntar lo mismo, pero para los otros valores. Y nos queda algo así. Ahora vamos a comparar el 3, 4 y 5, también diferente del guión, y acá de vuelta. Al ganador le pasamos el valor de cualquiera de estos tres, puse el tablero 3, pero es lo mismo el 4 y el 5. Y también vamos a controlar el 6, 7 y 8, y también le pasamos el valor del 6. Bien, así como hicimos control de línea, tenemos que hacer el control vertical y el control diagonal. Ahora, para el control diagonal es solamente dos verificaciones. Porque en diagonal podemos hacer solamente 048 o 246. Ya tenemos las tres funciones de la función hubo ganador. Y esta función en realidad no tiene un return ni nada porque el valor de ganador siempre va a estar dentro de la variable global ganador. Ahora esa variable la vamos a necesitar dentro de mi función principal jugar, entonces acá también la voy a llamar. Y seguimos acá, estábamos acá. Hizo su jugada el jugador 1 con las X y ejecuté, hubo ganador. Ahora mi variable global ganador va a poder estar en none si no hubo nada, o el ganador solamente puede tener el valor de X porque acaba de jugar el jugador 1. El único que pudo haber ganado es él, haciendo 3 al hilo. Si no, nunca hubiera jugado el jugador 1. Entonces nosotros acá, antes de pasarle la jugada al jugador 2, tenemos que controlar si ganador es diferente de X. Si es diferente de X, quiere decir que sigue siendo none y le podemos pasar la jugada a jugador 2, jugador O. Bien, le avisa al jugador 2 que juega, pone el valor en O y le da la jugada. Una vez que el jugador ya jugó, acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que chequear si hubo ganador. Acá, al ser el O, el único que pudo haber hecho 3 al hilo es él, porque acaba de poner una O en el tablero, así que vamos a hacer lo mismo, un condicional, preguntando si hubo ganador. En este caso vamos a preguntar si es igual a O,
Y si me dice que sí, le vamos a imprimir. Felicidades, jugador 2. Acá no tengo que hacer else ni el if porque no me interesa ninguna otra opción. Pero le voy a pedir que corte el ciclo porque le tocaría el turno al otro jugador. Bien, ahora lo que me queda es, yo con ese break, como está alineado el if, en realidad con ese break corto el for y volví acá. Ahora lo que me quedaría es ver si ese if es un else. Es decir, si yo nunca entré al for, porque el ganador sí era igual a x. En ese caso, lo que tengo que hacer es decirle lo mismo, pero al jugador 1. Felicidades, jugador 1, ganador del tatetí. Porque estamos acá abajo. Abajo de ese if. Que el if preguntaba si era distinto de x. O sea, si es non. Pero si esto da que no, si sale por ese if, va a salir por el else. Quiere decir que ganador es igual a x. Por lo tanto, ganó el jugador 1. Y si ganó el jugador 1, también debo cortar ese for para que se frene porque ya hubo un ganador. Bien. Y acá ahora tenemos que contemplar que el jugador 1 puede ganar en la última jugada. Así que esto en realidad tendría que poder entrar una vuelta más, no para permitirle jugar al jugador 2, sino para chequear la última jugada del jugador 1. Nos tenemos que pasar una vuelta más del for para chequear. ¿Y cómo vamos a frenar de que, aunque no haya ganado, no lo deje jugar al otro jugador porque ya no hay más lugares en el tablero? Y vamos a hacer un control. Porque ahora vamos a ver un caso en el que el jugador 1 ganaría en la última jugada y de la forma que lo teníamos anterior no nos mostraría el mensaje que ganó. Se cerraría porque se completó el tablero, pero no nos muestra que ganó. Entonces de este modo vamos a corregir eso para que lo incluya. Y también podemos, lo vamos a hacer con un elif. Si no, vamos a preguntar exclusivamente si es x. Sabemos que ganó. Y ahora sí, vamos a agregar un else. Porque el otro caso es que haya terminado el for. Quiere decir que empataron. Bien, vamos a ejecutarlo. Bien, tenemos empezar el juego, nos muestra el tablero, nos dice que es el jugador 1 con las X. Vamos a empezar a hacer, vamos a tratar de hacer los 3 intentos de ganar. Vamos a empezar con el 1, el 6, el 5, el 3 y el 9. Ganó el jugador 1 en diagonal, o sea, controló bien que ganó el 1 y controló en diagonal. Vamos a hacer otro intento. Bien, ahora vamos a hacer que gane el 2 en horizontal. Bien, ganó el 2 en horizontal. O sea, hasta ahora el control diagonal y el control horizontal lo hace perfecto y también diferencia al ganador. Vamos a hacer un control vertical ahora. Ahí controló que ganó el 1 en vertical. Y ahora vamos a ver un caso en el que el 1 podría ganar en la última jugada. Fíjense ahí. Es la última jugada y el jugador 1 lo único que le queda es el 9. No probamos errarle algún número. Fíjense ahí, si le erramos algún número nos avisa que la posición está ocupada. Y ahora solo le queda al jugador 1, si yo le sigo errando me va a seguir diciendo hasta que le dé a la correcta y lo único que me queda es la 9. Y ahí me mostró el tablero porque le agregamos una vuelta más al for solamente para que chequee esto. Si el jugador 1 ganó en la última jugada. También podemos hacer una prueba de empate ahora. Y ahí vemos un caso de empate. Si todo esto te pareció interesante, te invito a suscribirte y darle clic en la campanita para no perderte las últimas novedades del canal.